Bienvenidos a todos. Gracias por unirse al primero de los 5 webinars que hemos creado con el objetivo de cubrir las necesidades de las nuevas normativas a la hora de gestionar a nuestros pacientes de sueño. Mi nombre es Marina Kraft y soy la Event Specialist de Sleep and Respiratory Care de Philips Ibérica. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que la sesión está configurada para durar 1 hora en total, dividida en 45 minutos de presentación general, 15 minutos de experiencia clínica con nuestro invitado especial, Dr. Mark Aloya, más la sesión de preguntas y respuestas. La sesión está siendo grabada para efectos de posterior difusión. En los próximos días les compartiremos el enlace del video y es importante resaltar que su anonimato está garantizado. Les invitamos a que escriban sus dudas durante todo el webinar en la sección de preguntas ubicado en la parte inferior de su pantalla y al finalizar la presentación responderemos las consultas recibidas. El tema de hoy es la nueva aproximación del tratamiento de pacientes de sueño con Philips presentado por Carlos Teixeira, nuestro especialista clínico. Carlos es técnico en neurofisiología con un posgrado en síndrome de apnea de sueño, tiene certificación como European Sleep Technologist, ha sido responsable del laboratorio de sueño por más de 12 años, es coordinador científico del posgrado de cronobiología y medicina del sueño y es vicepresidente de la European Society of Sleep Technologists. Sin más preámbulos, pasamos contigo, Carlos. Buenas tardes a todos. Espero que me escuchéis bien. Antes de empezar, decir nuevamente hola a todos los presentes. Vemos que se sigue uniendo más gente. Hola, buenas tardes. Gracias, Marina, por tu introducción. Bienvenidos al webinar, como tú bien has dicho, nueva aproximación de tratamiento de pacientes de sueño con Philips. La número 1 de 5 webinars que vamos a tener en las próximas semanas. Mi nombre es Carlos Teixeira, Clinical Specialist de Sleep and Respiratory Care. Y antes de empezarmos el webinar, me gustaría solo unas breves, pero de muy sentido agradecimiento a todos vosotros que habéis estado a pie de cañón, en frente de la batalla. Sabemos perfectamente que la pandemia ha afectado a todos, unos más que a otros, pero tenemos en Philips el objetivo de ayudar de todas las maneras posibles la vuelta a la normalidad. Y la creación de estos webinars hace parte de esa misma estrategia. Cómo nuestra tecnología os puede ayudar a volver a la normalidad. Okay. Sabemos, esto es la agenda que tenemos propuesta para el día de hoy. Abordaremos un poco los protocolos de desinfección y limpieza de Philips. Han sido bastante hablados durante estos últimos 2 meses, protocolos de desinfección, protocolos de vuelta a la normalidad, propias sociedades internacionales y nacionales han ellas mismas lanzado sus propias sugerencias, pero nosotros desde Philips tenemos nuestras propias sugerencias de nuestros equipos. Hablaremos también de los algoritmos de la DreamStation, hablaremos también un poco de adherencia y conectividad del paciente de sueño, que solo a modo introductorio para dar un poco pie a la experiencia clínica de nuestro invitado, doctor Mark Aloya. Tenemos después un espacio reservado, como ha dicho ya mi compañera, a preguntas y respuestas y al final hablar un poco también de los próximos webinars. Antes de empezar también exactamente con los protocolos de desinfección, dejar algunas consideraciones generales. Pues al día de hoy sabemos que no existe ningún desinfectante oficial aprobado y mencionado por los CDCs ni por la Organización Mundial de la Salud para eliminar el virus que causa el COVID-19. Las directrices de esos mismos CDCs han clasificado como un patógeno emergente de categoría 1A, por lo tanto, está sujeto a procedimientos estándar de esterilización y desinfección. Queremos también dejar bien claro, obviamente, que nosotros desde siempre, no solo ahora, hemos recomendado un filtro bacteriano o vírico colocado en la línea principal del equipo, bueno, a salida del equipo, siempre que se utilice el dispositivo con varios pacientes.
ahora mismo, en este tiempo, aún hace más sentido que sea respetada esta sugerencia. Y aún más, por último, en las instrucciones de uso de cada producto, cada equipo, se incluyen todas las directrices de limpieza. Otros procesos de limpieza y desinfección que no sean especificados en esos mismos manuales o en las cartas que nosotros mismos hemos creado pueden afectar la calidad y el rendimiento de nuestros productos. Perdón. Muy bien. Pasando directamente a nuestro equipo DreamStation, de una manera muy sencilla y de manera muy rápida, vamos a cubrir los protocolos de una manera sintetizada. Es decir, tenemos recomendaciones para cómo limpiar nuestros equipos, obviamente desenchufar y retirar los filtros, sea los que están utilizando, sea el azul normal o el filtro ultrafino, limpiar únicamente el exterior del dispositivo, utilizando un paño con los productos que veis enseguida, un detergente suave, alcohol a 70, toallitas Decide, una solución de lejía a 10%. También es recomendable que sustituyamos el tubo entre todos los pacientes y obviamente dejar secar el equipo antes de enchufarlo nuevamente. Cuando hablamos del humidificador y el tubo calefactado, el proceso es un poco más largo. Lo dividimos más o menos en tres, de limpieza antes de la desinfección, desinfección y después de la desinfección. El proceso también es bastante simple, basta seguir lo que tenemos más o menos o lo que tenemos recomendado y está de aquí de alguna manera más sintetizado. Solo decir un punto importante, que los métodos de desinfección recomendados se pueden utilizar para un máximo de 60 ciclos. ¿Ok? Y también para los laboratorios de sueño que están acostumbrados a utilizar nuestro equipo OmniLab o también nuestro humidificador de System One, tenemos los varios productos que pueden ser utilizados a la hora de desinfectar. Serán los mismos más o menos los utilizados para la DreamStation. ¿Okay? Y con esto cubríamos la parte inicial de los protocolos, pero sin terminar con hablar también de nuestras mascarillas. Tenemos muchas mascarillas al día de hoy, unas mascarillas más antiguas y mascarillas más recientes. Todas ellas tienen varias como decir, sugerencias de productos o de maneras de desinfección, sea térmica o sea química. Hay varios hospitales y o laboratorios que tienen preferencias por unos métodos o por otros. Tenemos esta guía que os permite verificar cuáles son los protocolos recomendados en cada una de esas mismas mascarillas y obviamente recomendar que seguir estrictamente estas especificaciones para que las mascarillas sigan con un rendimiento alto, pero no solo eso, para garantizar que su nivel de desinfección es mantenido. Bueno, sabemos que en estos tiempos Philips, desde los últimos 3-4 años, viene a desarrollar su familia Dream, su Dream Family. ¿De qué consiste esta Dream Family? Tenemos no solo el apartado de mascarillas con nuestra DreamWear Family, en que con una configuración o con una mascarilla o un arnés tenemos capaces de tener 3 mascarillas distintas. Nuestra plataforma DreamStation, que hablaremos en más detalle en los slides siguientes, el Dream Mapper, la aplicación gratuita para realizar el seguimiento de la terapia de apnea de sueño, que también vamos a hablar hoy en más detalle y nuestro invitado nos traerá su experiencia clínica. Y también la DreamStation Go, el equipo que es AutoCPAP portátil y un equipo más premium. Sabemos que nuestra DreamStation fue
basada en un estudio con más de 700 pacientes y médicos especialistas en sueño, ofrece tecnología para la terapia de sueño con un diseño muy sencillo. Entonces podremos decir que tenemos el equipo tras una comodidad inteligente, una suma sencillez y un diseño orientado al paciente, todo en el control de sus manos. Obviamente ponemos ahora una foto del equipo que estaréis ya acostumbrados a ver. Tiene un diseño cada vez más discreto. No queremos que el equipo se parezca a un equipo médico, pero sí queremos que se parezca cada vez más con un, digamos, home appliance, es decir, como si fuera un despertador. Tenemos varias características que resaltamos en esta slide, como el feedback de uso diario, en que el paciente puede ver cuando termina su terapia en los últimos 3 días cuál ha sido el número de horas que ha utilizado. Tiene también capacidad de una resolución remota de problemas de rendimiento, una memoria interna y una tarjeta CD muy importante a la hora de recoger datos de la terapia y de la adherencia del paciente a la terapia. Un filtro normal y un filtro ultrafino para personas con más problemas de alergia, un humidificador simplificado que es el mismo humidificador que utilizamos al día de hoy en toda nuestra plataforma DreamStation, sea la plataforma DreamStation de sueño o bien la plataforma DreamStation de ventilación. Una salida de tubo del humidificador con una libertad de 180 grados para permitir al paciente más libertad en sus movimientos, Bluetooth integrado que también nos va a permitir una conexión inalámbrica a nuestro sistema de diagnóstico portátil al Snai One y también unas opciones de modem Wi-Fi o celular para tener siempre el médico actualizado de los patrones de adherencia de los pacientes. Obviamente, cuando estamos hablando al día de hoy de la vuelta a la normalidad, queremos que el equipo que nuestro paciente va a llevar a su casa sea obviamente un equipo validado con pruebas dadas, y eso es lo que tiene la DreamStation, un algoritmo clínicamente validado. Tenemos modos clínicos específicos para ayudar al inicio de la adaptación o al control y a la adherencia, es decir, a una adherencia de corto plazo, pero también para garantizar la adherencia a largo plazo. Queremos siempre que la titulación sea la más óptima posible, es decir, que garanticemos que nuestro paciente va con la mínima presión posible, que es eficaz para su tratamiento, y lo vamos a ver también más adelante. Hemos mejorado muchísimo con respecto a nuestra versión anterior, con respecto a reducción del ruido, y también tenemos disponible una humidificación adaptativa, que es muy importante a la hora de mantener una terapia humidificada, garantizando que no se va a acumular agua en el tubo del paciente. Como había dicho anteriormente, algoritmo validado. Creo que somos la única marca que puede decir, estoy seguro que soy la única marca que pueda hacer esta misma afirmación, que tenemos una validación de nuestro algoritmo, aunque sea con la versión más antigua de nuestro equipo, el algoritmo es el mismo, ha sido producida o ha sido publicado en el Journal of Clinical Sleep Medicine hace ya un par de años, y de aquí podemos sacar 3 conclusiones muy, muy, muy importantes. Es decir, la primera es que todos los cambios de presión producidos durante la noche por un algoritmo auto, es decir, funcionando en auto CPAP y no en CPAP fijo, no tienen ningún impacto en la arquitectura de sueño ni van a provocar fragmentación de sueño al paciente. Muy importante. Segunda conclusión también bastante importante, y creo que a la hora de leer el informe de adherencia de nuestro paciente, creo que es uno de los más importantes, es que el IAH residual que podemos retirar de nuestra máquina es o se correlaciona
con el obtenido mediante una PSG. No hay ningún otro equipo en el mercado que lo pueda decir. Si tú si haces una PSG a tu paciente haciendo una titulación, te va a salir un IAH residual. Es exactamente lo mismo que tener el paciente en su casa y leer la tarjeta o tener los datos obtenidos por medio de telemonitorización. Este IAH es real. Y por último, la última conclusión que reiteraría de este artículo sería que la AutoCPAP es tan efectivo como la CPAP fija con una presión establecida por titulación. Hablamos también y he hablado también que querríamos, y es un deseo, imagino, de todos vosotros a la hora de titular vuestros pacientes, que la titulación se produzca con la presión mínima efectiva para tratar al paciente. Entonces, de las dos publicaciones que veis ahí a vuestra mano derecha, se pueden retirar estos datos, que con nuestros equipos versus nuestro principal competidor, nosotros no solo tenemos más titulaciones válidas, ¿okay? Pero también, muy importante, es que de esas mismas titulaciones válidas, las 751 que veis ahora aquí también por delante, la presión media de titulación exactamente para obtener el mismo resultado, que es mantener el paciente tratado, han sido con 2,5 centímetros de agua de diferencia. Es decir, titular con una DreamStation no es lo mismo que titular con cualquier otro equipo. Titular con una DreamStation, y ese es el objetivo siempre de Philips, tratar los pacientes con la mínima presión posible. Como había también comentado, tenemos modos clínicos entonces dibujados para ayudar a los pacientes o a la adherencia al inicio de la terapia, digamos a corto plazo, y son los dos de arriba que podéis ver, el AutoTrial y el IZ-Start, pero también tenemos otros modos más direccionados al control y adherencia al largo plazo. Empecemos entonces por el AutoTrial. AutoTrial es un modo que va a permitir a nuestra CPAP fija funcionar como modo automático por un periodo ajustable de entre 3 a 30 días, ¿ok? Con un banco de 150 días. Es decir, podemos titular nuestro paciente en casa. Enviamos nuestro paciente a casa, le damos un rango de días entre 3 y 30 y al final de esos 30 días, cuando se cumplen las condiciones que veis también ahí en pantalla, este mismo modo va a permitir pasar de la presión P90 que se ha titulado durante todo ese periodo que habéis elegido y pasar a modo CPAP fijo. Obviamente hay las condiciones, como os había comentado, 1 hora de uso diario mínimo, 12 horas en el total de 3 días y 4 horas consecutivas de uso en una única sesión. Entonces, ¿cuándo deberíamos utilizar? Obviamente, si el paciente no puede ir al laboratorio de sueño, sea por todas las restricciones que tenemos aún por la pandemia o exactamente porque se ha elegido que ahora mismo se cambia la manera de titular, se puede titular el paciente en su casa. En los ejemplos en que el paciente fue al laboratorio de sueño pero tuvo una muy mala adaptación al estudio de sueño y la titulación no ha sido tan buena, se puede enviar también a titular a su casa y también una confirmación de la presión de titulación. Obviamente también si tenemos un paciente ya en tratamiento y ese mismo paciente aparece nuevamente con síntomas, pues obligatoriamente podríamos retitularlo también, volviendo a elegir este mismo modo clínico para retitular a este paciente y elegir nuevamente el periodo. Creo que os queda claro que es un modo de titular vuestros pacientes en casa. Si tenéis aún más estos pacientes telemonitorizados, podéis estar al tanto de cómo va y para qué presión ha cambiado este mismo paciente.
El segundo modo que os quería comentar sería la función iZStart. La función iZStart no es nada más que una manera de ayudar a los pacientes a acostumbrarse a una presión. Imaginaros, ¿veis el dibujo que tenéis delante vuestro? Imaginaros que un paciente tiene una presión prescripta de 10 centímetros de agua. ¿Okay? Y iZStart lo que va a hacer es reducir la presión a mitad, ¿ok? Pero nunca inferior a 5 y empezando en 5 en el caso que tengáis el paciente con 10 y a cada día, si el paciente tiene la capacidad de utilizar el equipo por 4 horas o más, el equipo automáticamente subirá 1 centímetro de agua. Fijaros, la primera noche el paciente ha empezado a 5, tuve la capacidad de dormir de más de 4 horas, para la segunda noche ya va a dormir con la presión de 6. Como veis también, la noche 2 y la noche 3 no tiene capacidad de dormir más o no ha conseguido dormir más de 4 horas, la presión no sube, se mantiene en 6. La noche 4 y la noche 5, como atinge el threshold de las 4 horas, tiene el equipo automáticamente de la noche 4 a la noche 5 subir de 6 a 7 y de la noche 5 subir de 7 a 8. De la misma manera, noche 6 no tiene capacidad o no ha dormido más de 4 horas, se mantiene así hasta que tiene la capacidad de atingir la presión prescripta. Obviamente, si el paciente al final de 30 días no tiene la capacidad de llegar a la presión prescripta, el equipo también automáticamente subirá la presión a 1 centímetro de agua por día para que sea también más sencillo para que el paciente se ajuste a la terapia. Y ahora también podrá surgir una cuestión, que es, pues estamos tratando a los pacientes de una manera subóptima, porque no estamos dando la presión que necesita. Sí, pero con ese sentido, Philips también hizo un pequeño estudio, que veis la referencia aquí por debajo, que a partir del día 2 del tratamiento, si tenemos la capacidad, el paciente, o mejor, el IAH ya está reducido un 92% al segundo día de tratamiento. Es decir, aunque sea una presión más baja que lo titulado para este paciente, aún así el paciente está bien tratado. Porque deberíamos entonces usar el iZStart. Bueno, si tenemos pacientes que sabemos que una de las quejas es mucha presión, no soy capaz de aguantar y particularmente los primeros días son muy importantes en esta adherencia a la terapia. Entonces, está clínicamente comprobado. Tenemos un periodo medio de adaptación de 14 días, un periodo de horas y de uso que son favorecidos por los usuarios de iZStart, aumentando una adherencia en más o menos 24 minutos por noche. Entonces, en el estudio que podéis ver que Philips ha realizado, entre la CPAP estándar y esta ACPAP que veis aquí, que es una acostumbración gradual a la PAP, podéis ver no solo el promedio de horas de todos los días, pero también el promedio de días, el porcentaje de uso y obviamente también el porcentaje de días en que se utilizan más de 4 horas. Aunque los valores no no tengan PES significativas, podremos ver que la adherencia a los tratamientos a 3 meses vamos a tener mayor porcentaje de noches con 4 horas de uso o más de 4 horas de uso y también mayor número de pacientes que cumplen los criterios de Medicare, que son los mismos también utilizados hoy en día en España, que son 4 horas por día más de 70% de los días. Obviamente también no podíamos dejar de comentar que para ayudar a vuestros pacientes acostumbrarse a la terapia, podríamos también hablar del CFlex y del AFlex, que son las ayudas expiratorias que Philips tiene disponibles, ambas en CPAP fija o en CPAP automática. Todas ellas van a ofrecer un alivio de presión al inicio de la expiración según las necesidades del paciente.
En el caso del C-Flex, veis en la imagen un flujo respiratorio de un paciente típico y abajo la presión CPAP. En la área sombreada más clara, la expiración, y la área más oscura, la inspiración. Cuando durante la noche la CPAP o la presión CPAP siempre es la misma. ¿Cómo funciona el C-Flex? Exactamente como veis, podéis ver ahora en la imagen abajo. Tenemos solo en la parte expiratoria del ciclo una ayuda expiratoria que está directamente relacionada o es directamente proporcional a la respiración del paciente. Una inspiración más fuerte con más volumen, la ayuda es mayor. ¿Ok? Estos se pueden ajustar, obviamente, a nivel 1, 2 y 3 y como podréis ver, el nivel 1 en un ciclo inspiratorio-expiratorio no es lo mismo que el nivel 1 en el otro. Es decir, nosotros tenemos siempre presente cuál es el esfuerzo respiratorio y cuanto más grande el esfuerzo respiratorio, mayor es la ayuda del C-Flex. Hablando del C-Flex Plus o el A-Flex, que es exactamente lo mismo, funcionan de la misma manera. Pero aquí la diferencia que tenemos es para ayudar al paciente en una medida, es decir, de una manera más grande, tras la expiración, la presión se restablece en un nivel 2 centímetros inferior a la presión terapéutica. Es decir, solo vamos a atingir la presión terapéutica cuando estamos hablando y cuando el paciente atinge el pico inspiratorio. Entonces, toda esta presión que veis por debajo de la línea de presión de CPAP es presión que no estamos dando a nuestro paciente. Podrá ayudar, sin duda ninguna, en una fase inicial al paciente a adaptarse a su terapia. Espero que os tenga quedado claro. Pasando ahora al apartado de la conectividad, Philips es también la única empresa que os ofrece tres modos o tres maneras o tres soluciones de conectividad con el mismo equipo. Empezando de vuestra derecha a la izquierda, obviamente un módem Wi-Fi, un módem celular o el Bluetooth que está incorporado. Claramente tenemos diferencias entre ellos, pero de alguna manera así podremos garantizar que esta tecnología no se volverá obsoleta durante el tiempo de vida útil de vuestro equipo. ¿Okay? Obviamente, me gustaría dar la énfasis del Bluetooth incorporado porque es lo que nos va a permitir una transmisión de datos a menor coste, es decir, a coste cero. Nos va a permitir también la conectividad a nuestro equipo de diagnóstico, el polígrafo Alice 91, pero también la conectividad con el Dream Mapper, que es lo que vamos a hablar, ahora enseguida, que es el Dream Mapper y que permite Dream Mapper. Un poco solo a manera introductoria para dar pie a nuestro invitado. No es más que una aplicación móvil o de acceso web que tiene la capacidad de enviar la información, es decir, los datos de adherencia, de forma gratuita a Encore Anywhere, nuestro sistema de gestión de pacientes de telemonitorización, a través del cual el médico y el proveedor de servicios podrán controlar remotamente el cumplimiento y o los cambios en la prescripción del mismo tratamiento. No solo esto, pero el desarrollo de Dream Mapper se hizo inicialmente para también empoderar a los pacientes. Muy importante para que ellos se sientan involucrados en la terapia y con esto mismo inspirar al paciente con recordatorios y logros que motivan a continuar a la terapia. Él mismo tiene la capacidad de visualizar los datos de su utilización y sus datos de IAH residual, obviamente de una manera más limitada, pero sí tiene la capacidad.
También podrá ver la trayectoria de su progreso, es decir, en la terapia, monitorizar el progreso de sus logros personalizables por ellos mismos y también la implicación en la terapia, como os había dicho ya. Si el paciente se siente más involucrado en la terapia, su adherencia será mejor y mayor y con eso vamos a conseguir mejores resultados. Con Dream Mapper hemos conseguido un 22% de incremento de adherencia. 58% de los pacientes están conectados a su terapia todas las noches y con esto hemos aumentado la tasa de éxito de los pacientes con luchas con la adherencia para 283 por 100. Entonces, ¿qué vamos a lograr, qué vamos a conseguir utilizando Dream Mapper en conjunto con nuestra Dream Station? Obviamente, al día de hoy es importante minimizar las visitas de todos los pacientes a consultas o mismo de los técnicos de empresas a casa o a domicilio de los pacientes. Vamos a lograr también conectar todas las personas implicadas con el cuidado de este mismo paciente, los especialistas, las enfermeras, los técnicos, proveedores de servicio, para que estos mismos puedan trabajar de una manera coordinada y conectada y, obviamente, optimizar los recursos de forma más eficaz. Y con esto abrir pie a la experiencia de nuestro especialista. Mark, it's a pleasure having with us today. Thank you for accepting our invitation. Thank you again. Marina, please, back to you. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora cambiaremos a inglés para la participación del Dr. Mark Aloia. Dr. Mark Aloia is the Global Lead for Behavior Change at Philips Inc. and an Associate Professor of Medicine at National Jewish Health in Denver, Colorado. He has also been on the faculty at the University of Rochester and at the Brown University as a prominent health researcher. Dr. Aloia has also served on the editorial board of the journal Sleep, Health Psychology, and Behavioral Sleep Medicine. Dr. Aloia's focus on behavioral methods to improve adherence to treatment has made significant contributions to the sleep and health psychology fields. Welcome, Dr. Aloia. We are very excited to have you here. The microphone is now yours. Thank you so much. And I really do appreciate you inviting me to give this talk today, all the way from Colorado. And I apologize that my Spanish sounds very much like English. So I'll just continue in English, but I'm going to try to move briefly because it says that my video is unstable. So I'm hoping that this helps the video. If I don't get to connect with video, then I apologize. We can still give this talk. So I'm going to be talking today. Let me just try this one more time to stop the video and start it again and see if we get that. I don't know if you can see me, but I'm going to be talking today about engaging patients in CPAP therapy. This is research that I've done for quite a while, and it's really, the focus of it is to take a psychological approach. I'm a clinical psychologist, to take a psychological approach to how we engage people in CPAP therapy. And by the end of this brief talk, I'd like for you to have the understanding why we take this psychological approach, the benefits of that, and how we at Philips have started to engage psychology into what we do to achieve better outcomes. So we'll start with the next slide then. So we know that PAP treatment is efficacious. We know that it helps decrease daytime sleepiness, improve quality of life, decrease blood pressure, and so forth. Yet many people report problems after treatment. Next slide. And one of the reasons that many people report problems after treatment is because CPAP adherence is poor. This is not new to us. This has been out in the literature for over 2 decades now. Acceptance tends to be high, especially in places where CPAP is reimbursed. In the United States, for example, 70 to 90% of people sign on, but regular use is
poor, somewhere between 3.5 and 5.5 hours a night. And even in the current climate when people are sleeping, well, maybe not the pandemic climate, but pre-pandemic, when people are sleeping 6-7 hours a night, 3.5 to 4 hours is not sufficient of CPAP use. And when you look at categorization of minimal and optimal use, you can make these definitions have been put out in the literature before. It's as low as 46 and 6% respectively. Now, when we do interventions, we can move that bar up, but it's still suboptimal. So we need to do some work on CPAP adherence. And this work is probably something that will never be done. I'll just state here, and you'll see soon that, to me, this is no different. This is not a CPAP problem. This is no different than adherence to other medical interventions. Health behavior adherence is generally not good. And there's work that needs to be done on that. And so that's really the approach I'm taking. If I can have the next slide. So in Philips and Respironics prior to the acquisition by Philips, we had done a lot of work around CPAP adherence, and that work had traditionally been talking to patients about what gets in their way of therapy and to resolve those problems. That approach is a barrier-focused approach, and it results in better solutions, but it doesn't necessarily improve adherence. And this slide depicts that. If you look at the first CPAP in 1986, it's a piece of furniture. You can put your coffee on it, a lamp on it. It's huge, it's loud. And if you look at where we were in 2019, and where we've come, it's a tremendous improvement. But adherence hasn't improved dramatically. And so we have to ask ourselves what we're missing. Now, that's not to say that these technological improvements didn't help any given person. They've absolutely helped people, but it didn't help the populace increase adherence dramatically. So there must be something else. Next slide, please. So when we look, this is in a 2008 paper published in the Annals of Behavioral Medicine. When we looked at CPAP, we thought of the use of CPAP as a behavior. And we thought we need to look at this as a behavior. So here I just show you, we did a time series data analysis. We graphed 365 days of adherence to CPAP and across 81 people, and we put like images together. And so often in the literature, we thought of adherence as either good or bad. And what we've shown in this paper, and these are just 4 categories out of 7 that we found, is that adherence is a behavior, and it's not either good or bad. There are a lot of levels in between. In the upper left, you see a very good user who's using somewhere around 7-8 hours a night and has very little variability. In the upper right, you see a variable user, what I call a variable user. Now, this is someone who can average 4 hours a night, but that average could be 8 hours any given night or 0 hours on another night. So as a psychologist, if I'm working with this patient, I now know she's capable of using all night. She just intermittently uses. That's a very different problem than what we often assume in a 4-hour user, is that they're taking it off in the middle of the night. Very different solution, and without knowing these data, we really don't know how to proceed. And in the bottom 2 pictures, you see what we call on the left a slow decliner, and on the right a slow improver, where someone will spontaneously change their behavior in the middle of a year of use. And so just knowing that means that there are things out there that we might be able to manipulate to help them adhere better and achieve better outcomes. Next slide. So I've been asked when I started working with industry to put what I do on what I understand on behavior change on one slide, which was very hard to do, but it was a great exercise for me. And so what that looks like is this slide. I believe that in the literature, the past 50 to 60 years of research on behavior change in health, and certainly in the work that I've done myself and other labs have done around CPAP adherence, that we can really focus on 5 pillars of behavior change. The first is personal relevance. And these are important as we develop technologies, as we develop interventions, and also as we develop mobile applications. But personal relevance means that my interaction with this device or this mobile application needs to be meaningful, specific, and individualized. As I interact, I should feel like you get me.
We also need to create a sense of urgency. Now, we do this in medicine often. We talk about why someone needs to do something. We often talk about it from our value system instead of listening to their value system and reflecting that back to them. But this sense of urgency is critical to improving adherence and engaging someone in health behavior change. But urgency should never be used alone. If it's used alone, it becomes sort of a fear-mongering approach. If I tell you you might get sicker or die if you don't use CPAP, that's really a fear-driven approach, and that doesn't sustain itself usually in health behavior change. It has to be accompanied by the third pillar, which, by the way, is the most important factor in all of the literature around behavior change, and it's referred to in the literature as self-efficacy. I call it here confidence. This is one's confidence that they can do something when it gets difficult. I think of it, if you think of quitting smoking, this is not, can I keep from smoking? It's, can I keep from smoking when I'm out having a drink with my friends? In a situation highly primed for me to go back to old behavior, can I adopt a new behavior? This is the most important pillar. So we always have to work on confidence. The fourth is social support. We know that in the literature, social support is absolutely beneficial in helping people adhere to treatments and new health behaviors. And the fifth pillar is autonomy, respecting someone's ability to make the choice for herself to either use treatment or not to use treatment. And oftentimes, as a healthcare provider, when we see someone struggling, we push them a little harder. It's actually the opposite that needs to happen. If we take our foot off the gas and say to them, this is your choice, ultimately, it's up to you to use this, then they're able to engage a little bit better with their health behavior change. So we've taken these 5 pillars and we start to now put them into our products, into our services, and into our mobile applications. Next slide. So that brings me to DreamMapper. So you've heard a little bit about DreamMapper, and I'm pretty proud of DreamMapper. I'm a little biased because it is based a lot on my research. We brought in interventions like motivational interviewing, which are designed around some of these pillars of change. And we tried to incorporate that into an automated mobile application system. Here you see you get regular feedback, which is a part of motivational interviewing, but feedback alone doesn't improve someone's use. We've seen this in Fitbit and other things that sometimes when you give feedback to someone that they're doing poorly, they just stop looking. So we need to do more than that. Next slide. We've done things like set goals that are appropriate for someone's use. You know, I find it interesting that when I've talked to CPAP users, I'll ask them, what is your goal for using CPAP? And they'll often say, well, my doctor tells me I need to use it all night, every night. Well, if they're a 2-hour user, all night, every night is too lofty a goal, because pretty quickly they're going to feel like they're just not able to achieve the goal. And so then they'll give up. And it can be deflating, it can be demotivating. So what we do is we have a proprietary algorithm that looks at how you're doing and sets the goal at a reachable level for you. So now I actually differentiate when I talk with patients between a goal and a target. So we set a target. That target might be an hour more or more than what you're using now. Once you reach that target, we give you a reward, we celebrate that target, and we set the next target. That's called shaping in behavioral psychology. We slowly shape up your goals so that you achieve the overall outcome. Next slide. We do something that, this is directly from motivational interviewing. I love this technique. It's called scaling. This technique says to someone, rate your motivation to treat your sleep apnea on a scale of 1 to 10. And usually we tell patients, it can't be a 1 or you wouldn't be here with me, and it can't be a 10 or you wouldn't be here with me. It's probably usually somewhere in between. So maybe they say a 7. And then let's see if the next slide has the answers to this, some of this. It does. So then we'll ask them, if you rated a 7, why didn't you rate it a 9? Now that's an easy question to answer for most people. What gets in my way? What are my barriers, my perceived barriers? And as we approach a new health behavior, we're very cognizant of those barriers, know what we're worried about. We get them to answer those questions, we reflect back those answers, and we say we understand that these are some barriers we need to watch out for. But then we ask the critical question, why isn't your number a 5? Why isn't it low?
use CPAP. And that's not value, that's their value. It says internet connection is unstable, so hopefully you're able to hear me. But that's their values. And by eliciting those critical values in them, we can absolutely engage them in their own behavior change, because what will adherence starts to slide, we repeat back their words to them. We give them back their own words and why they wanted to make this change in the first place, and it gets them over the hump. Next slide, please. Another thing that we do is we've recognized that people often don't see themselves having sleep apnea. They never witness sleep apnea. Their spouse does, and it's very alarming. So we actually show them a video of someone having sleep apnea and ask them to speak or type in about a little bit about their feelings and how they feel when they see. Mark, I think we lost you. Report, although they can. Okay, am I back now? Yes, we hear you now. Okay, I apologize for that. This is this just started to happen. So we can feed them back, or we can allow them to share their results with people that are important to them. So that does give a little bit of social support, but this is a pillar that we are working on more actively. And it gives them autonomy to make their own choices. Next slide. So as you've heard earlier, the results from this have been pretty amazing, and I have been very impressed. I was skeptical as a scientist that we would have these kinds of results, but in our first 15,000 patients, we saw an improvement of 22%. Now, we've since analyzed data from 172,000 patients, and we absolutely saw the same 78% adherence rate. This is the CMS guidelines adherence at 3 months. So these are tremendous improvements in any behavioral intervention. So we're very proud of that. We now have over 2 million people worldwide on DreamMapper, and we're seeing pretty dramatic improvements in adherence in just 3 months, in just a bit of use. If we can go to the next slide. What's also been important, especially in the United States and areas where reimbursement is delivered to DMEs or durable medical equipment providers when their patients achieve adherence, is how quickly people achieve adherence on DreamMapper. This says SleepMapper here. It was the first branding, but it's the same mobile application. What we see is that in the 30-day area, which is the first you can get reimbursed in the United States based on CMS criteria, 63% of people meet that criteria. That is higher than without DreamMapper at 90 days, which is the last day you can receive reimbursement. So we are getting more people in 30 days adhering to CPAP than in 90 days without the mobile application. So that means for our customers, it means that they get reimbursed more quickly. And for our patients, it means that they adapt to the treatment much more quickly. Next slide. What we also found, which was really compelling to me, was that if you look at people who struggle with CPAP, the real strugglers who are using less than 2 hours in the first 2 weeks of therapy, a third of them go on to achieve CMS criteria by 90 days, which is dramatic. Without CPAP, you only get about 11% reaching that criteria. So we were very proud of that as well. Next slide. Unbeknownst to us, we did have investigators doing a randomized controlled trial of our mobile application as well. This was in a veteran population, which tends to have very low adherence, and they found dramatic improvements in adherence as well in the course of 3 months. So this is actually an 11-week outcome.
So this was a published paper. So, you know, we are now convinced we're seeing converging lines of evidence, both from our observational studies of 11,000, 172,000 people, as well as randomized controlled trials. So I'm now more convinced than I was initially as a skeptical scientist. Next slide. And by the way, that we did not fund that study. We didn't even know it was happening. So what we've decided to do then was we realized that you can't bring DreamMapper out to every market right away. And so we started to go back to our devices and say, every time we make a device, what can we put in that's behavioral psychology into the device? And here's an example of how we do some of that with feedback in our DreamStation. But what can we put in so that we can sort of hit these behavioral markers at every step of what we build? Next slide. And that's parlayed itself into our entire portfolio in respiratory, in diagnostics, now in healthy sleep solutions. We bring these behavioral components. And this is why you see someone like me at a level in Philips where I can influence some of these things and have a title like Global Lead for Behavior Change. It's funny, many people think I work for human resources, the behavior of our employees, which in many times I am. But it's really about taking this behavioral psychology, bringing it into our products and services to help people achieve the most out of their treatment. And I'll see if there's a next slide then. Oh yes, I think, you know, this to me is important as a psychologist. What I often remind us, and I don't think that and most people in Philips don't need to be reminded of this, but what we approach things, the way we approach things is that as a business, when we see an opportunity, if we're in healthcare, we also have a responsibility to the patient, to the caregiver, to the durable medical equipment provider. It's our responsibility to help as best as we can. It's our responsibility to help people achieve the best outcomes. And we balance this opportunity with responsibility on a daily basis. And I can tell you that that's absolutely a part of my job. So I think that's all I have, and I'm happy to take questions. I apologize for dropping out in the middle again. It always seems to happen that way, but hopefully you were able to tolerate that. Thank you, Mark, for your time and presentation. It was very interesting. Now I will switch to Spanish for the Q&A section, if you don't mind. Sure. Vale, esta pregunta es para Carlos. Nos preguntan, ¿el uso del C-Flex puede generar eventos obstructivos? Pues bien, la respuesta sencilla y rápida es no. Hay por lo menos 4 estudios bastante interesantes sobre esta materia, la utilización del C-Flex o no versus una CPAP fija. Todos son más o menos entre 2006 y 2009, si no me acuerdo mal. Un muy interesante de Thomas Pencil, que incluso fue a analizar cuál son el número de breath que están limitados y además del breath que están limitados en sueño REM y en sueño no REM, y incluso también midiendo la fluctuación de la presión de la oropharynge, y es decir, la utilización de C-Flex no solo no va a producir más eventos, como es mejor a la hora de no provocar tantos despertares. Todos los estudios están más o menos direccionados o la conclusión es esa. Hay por lo menos 4 importantes, ese que he comentado de Thomas Pencil, un muy importante también de Jean-Louis Pepin en 2008 con más pacientes, y pues estaremos súper interesados y podremos compartir cuáles son estos mismos estudios, compartir las referencias. Vale, de momento no tenemos ni una más. Alguien que quiera aprovechar esta sección, o de cualquier forma, cualquier consulta la pueden hacer llegar al correo de Carlos Teixeira. Exactamente,
Aprovechando lo que comenta mi compañera, tenemos obviamente disponibilidad de compartir la información que consideréis necesaria o alguna duda no hesitéis en contactar por este email. Tenemos también disponibles las guías de desinfección si consideréis necesarias y también de las mascarillas. Por lo tanto, si tenéis alguna duda o cuestión más, por favor, estamos a vuestra disposición. Vale. Y bueno, antes de despedirnos, queríamos recordarles de nuestros próximos webinars. El siguiente será este jueves 18 en el mismo horario, donde hablaremos de cómo sacar el máximo partido para dar seguimiento a tus pacientes de sueño. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente webinar.